Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en este día del Señor. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos vosotros. Todos sabemos, hermanos, lo que es una herencia. Algunos aquí hemos recibido parte de alguna herencia que le han dejado sus padres o algún familiar, o tal vez algún hermano quiera dejarle una herencia a sus hijos, a sus seres amados. La definición general, ¿verdad?, o jurídica en lo que es las personas que estudian derecho, ¿verdad? Una herencia son los bienes, derechos y obligaciones que una persona que fallece transmite a otra o varias personas llamadas el heredero o los herederos. El heredero es la persona que recibe esa herencia, la que recibe esos bienes, la que tiene el derecho total o en parte de los bienes. En la Biblia también aparece desde el Génesis, ¿verdad? Ya nos está hablando de la herencia. En el Nuevo Testamento también nos habla de esta palabra del griego. La palabra es kleros, que significa parte, suerte o herencia. Y decíamos que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla de las herencias, de la heredad. Ahí en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 8, dice la palabra de Dios: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios le va a dar en heredad la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Ahí ya vemos cómo habla de una heredad. El pueblo de Israel iba a recibir esa herencia de parte de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 6, ahí adelantito, Éxodo capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En el libro de Números, capítulo 27, versículos del 8 al 11, dice también la palabra de Dios: a él hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si tu padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de esta será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Ahí vemos que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, nos está hablando sobre la heredad, sobre la herencia. Y hasta hoy en día así pasa, ¿verdad? Los bienes de los padres pasan a sus hijos, si así es la voluntad del padre, si así hace un testamento. Si el padre hace un testamento, se lo puede dar también a otras personas que él desee o que amen, ¿verdad? Pero por lo regular, los bienes de los padres
pasan a los hijos, si no hay hijos, a los parientes más cercanos. Desde la antigüedad, así se ha hecho, hermano, como un estatuto de derecho, dice, como Jehová mandó a Moisés. Recordamos algo que hemos estudiado mucho, ¿verdad? Al hijo pródigo. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos cómo este hijo recibió su heredad, la parte de los bienes que le correspondían, y así lo repartió su padre. Y dice que días después, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Este hijo pródigo no esperó a que su padre muriera para tener su parte de la herencia, para tener suerte de las propiedades de su padre, que le iba a heredar a él. Él aún cuando estaba su padre en vida, tomó todo lo que le correspondía por heredad y se fue a gastarlo perdidamente. Una historia muy triste, ¿verdad? Del hijo pródigo. Él tomó lo que le correspondía, se gastó todos sus bienes perdidamente en el mundo, en el pecado. Y vino la crisis, vino el hambre a él. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba de esa comida que comían los cerdos. Hay una herencia, hermanos, especial. La herencia del cristiano, la herencia de los santos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Antes estábamos nosotros sin Cristo, viviendo en el pecado, haciendo las obras de la carne, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estábamos bajo esa potestad de las tinieblas, bajo el poder del pecado, esclavos de pecado, hijos de Satanás. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero cuando obedecimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando un hermano nos predicó el Evangelio, lo escuchamos nosotros, pusimos atención a esas palabras del Evangelio, nació la fe en nosotros, porque es el poder de Dios el Evangelio, la palabra de Dios, llegó a nuestros corazones y tuvimos fe, creímos, y esto nos llevó al arrepentimiento de nuestros pecados. Después confesamos, una vez que creímos, confesamos, nos arrepentimos, confesamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo. Y después, como dice Romanos 6, participamos en el bautismo, en el Evangelio. En ese momento en el que obedecemos al Evangelio, que hace efecto la sangre de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en el que participamos en el Evangelio. Fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo. Y ahí empezó una vida nueva. Ahora somos, después del bautismo, una criatura nueva. Ya no somos hijos de Satanás. Ahora venimos a ser hijos de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Al obedecer al Evangelio fuimos librados del pecado, librados de la esclavitud de Satanás. Nacimos de nuevo. Ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. Una herencia especial, hermanos, la herencia de los santos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y daros herencia con todos los santificados. Esa es la herencia de los cristianos. A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados, con todos los cristianos. Antes de ser cristianos no teníamos parte en esta herencia. Porque no éramos hijos de Dios. Porque no servíamos a Dios. Porque estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos en el mundo.
Ahora que hemos obedecido el Evangelio, ahora tenemos parte de la herencia con los santificados. Y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Pero ¿cuál? Se preguntará usted. Bueno, sí, somos herederos, pero ¿cuál es la herencia de los santos? ¿Cuál es la herencia del cristiano? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación. Esa es la herencia del cristiano, hermanos. Somos herederos de la salvación. Su herencia es la salvación. Tito capítulo 3, versículo 7 nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. La herencia del cristiano es la salvación y la vida eterna. Y vaya que es una herencia preciosa, hermano. Una herencia hermosa. Las personas en el mundo esperan recibir una herencia material, de dinero, de casas, de carros, de terrenos, de propiedades, de derechos, ¿verdad? Las personas, los hijos de esas personas esperan recibir esa herencia material, que para ellos vale mucho, ¿verdad? Dice, mi papá me va a heredar una casa, me va a heredar unos terrenos, me va a heredar el rancho. Son cosas materiales, ¿verdad? Pero la herencia del cristiano, hermanos, es eterna. Es la salvación de su alma. El alma es lo más preciado, lo más precioso que tiene el ser humano. Y su destino es eterno. Dios nos ofrece esa salvación. Esa es la herencia del cristiano, de los hijos de Dios. La salvación y la vida eterna. Todo en este mundo, hermanos, sabemos que va a ser deceso cuando Cristo venga por segunda vez. Todo lo que nosotros vemos, miramos y tocamos en este mundo será deceso, será quemado, será consumido por un fuego especial de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y muchos se desviven por esas cosas materiales, se afanan por esas cosas materiales, esperan esas cosas también como herencia, ¿verdad? Pero el cristiano no. El cristiano tiene su vista puesta en el cielo, en las cosas eternas, donde está Cristo, donde está Dios. Y espera
esa herencia de la vida eterna, que al obedecer al Evangelio ya es partícipe de la salvación y la vida eterna. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice la palabra de Dios: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas, hermanos. Esa es la herencia del cristiano también, la salvación, la vida eterna y todas las cosas. Y se preguntará usted, ¿cuáles son todas esas cosas? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, el contexto de este versículo. Todas las cosas. Versículo 1 al versículo 6, dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: eso está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Una herencia en los cielos, hermanos, es la herencia del cristiano. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo este mundo, como decíamos, y como dice la palabra de Dios, va a ser deceso. No, aquí no tenemos nosotros heredad en esta tierra, sino esperamos la heredad en el cielo, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí vamos a estar, hermanos, nosotros alabando, adorando a nuestro Dios, y lo podremos ver en ese lugar hermoso. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra herencia, hermano. No va a haber ahí dolor, no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber pecado, hermanos. Es algo maravilloso, hermanos. Maravilloso ese lugar que Dios nos ha prometido y que nos tiene por herencia. Todas esas cosas, hermanos, es la herencia del cristiano. ¿Cómo ser parte de esta herencia? ¿Cómo tener parte? ¿Cómo tener suerte en esta herencia? ¿Cómo ser herederos? Los cristianos ya hemos obedecido al Evangelio y esperamos esta herencia.
de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos partícipes de esa herencia, de la salvación, de la vida eterna. Y esperamos todas las cosas, ¿verdad? Un día, obedeciendo el Evangelio. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Y les dijo, nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados, ser bautizado, creer y ser bautizado para ser salvo. Siendo hijos de Dios, ahora tenemos esa herencia. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos hijos de Dios, hermanos, al obedecer al Evangelio por la fe y ser bautizados. Ahí nosotros nos ponemos en Cristo. Ser de Cristo, estar en Cristo. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ser de Cristo, estar en Cristo, hermanos, para ser herederos. Vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Romanos capítulo 6 nos dice también cómo ponernos en Cristo. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Como dice Juan, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 1 en adelante. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por medio del bautismo y la renovación del Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo. Como una nueva criatura, como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, como nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado, así nosotros morimos al pecado y somos sepultados en el bautismo. ¿Qué es lo que significa bautismo? Una sepultura en el agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nuestro Señor Jesucristo resucitó, salió de la tumba, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros salimos del agua, somos una nueva criatura, nuestros pecados fueron perdonados, borrados, y hemos nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Andamos en una vida nueva. Y ahí no termina todo, ¿verdad? Podemos perder esa heredad. La herencia, los testamentos, las personas lo pueden cambiar. Y así pasa muchas veces. Las personas cambian de opinión y cambian su testamento. Bueno, dice, le iba a dejar todo a mi hijo, pero tengo más hijos. Es injusto, le voy a dejar a todos en partes iguales. Y cambian su testamento. O dicen, este hijo me trató muy mal, no lo quiero. Y le quitan la herencia, ¿verdad? Y se lo da a otro. O tengo un amigo, dicen, muy pobre, mis hijos tienen mucho dinero, se lo voy a dejar todo a mi amigo que es pobre. Y cambian su testamento, cambian su heredad, cambian sus herederos, ¿verdad? Por eso es necesario, hermanos, vencer hasta el final, perseverar hasta el fin. Dice Apocalipsis 21:7, lo leíamos ahorita, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Por qué el que venciere, hermano? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Esta vida es una batalla, hermano, contra el maligno, una batalla contra el pecado, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, contra los gobernadores de las tinieblas. Es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, le dice a Timoteo también. Pelea. Y debemos vencer, hermanos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea que va a haber, hermanos, tal vez haya personas que no lleguen hasta el final fieles, que se pierdan en el camino. Hay muchos hermanos que se han ido al mundo, que están viviendo en pecado. Ellos fueron una vez, hermanos, herederos de la salvación, de la vida eterna. Y han perdido esa heredad porque están viviendo en el mundo, porque están haciendo las obras de la carne, las obras del diablo. Desecharon al Dios Todopoderoso para ir en pos de Satanás.
entonces pierden esa herencia porque dejan de ser hijos de Dios. Pero como el padre del hijo pródigo, Dios los está esperando, que se arrepientan y vuelvan a Él. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Después de la muerte el juicio, dice la palabra de Dios. La muerte sella el destino final del hombre. Por eso nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, debemos hacerlo, preocuparnos por las almas perdidas, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, exhortar a los hermanos, disciplinar a los hermanos, para que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Y para los que no conocen a Cristo y a Dios, que lo conozcan, que vengan a Cristo, que estén en Cristo, que obedezcan el Evangelio y sean hijos de Dios, que sean de Cristo, que se pongan en Cristo y que peleen también la buena batalla de la fe. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Van a pasar por mucho sufrimiento. En aquel tiempo estaba empezando una persecución muy fuerte contra los cristianos. Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén fue destruido. Lo que más amaban los judíos, el templo, ¿verdad?, glorioso que tenían ahí, fue destruido. Los judíos fueron perseguidos, los cristianos fueron perseguidos. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida de cristiano a veces no va a ser fácil. Van a llegar problemas. Y si usted predica el Evangelio, va a haber más problemas, más dificultades, pero es necesario hacerlo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La promesa de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que podamos nosotros padecer o sufrir en esta vida. Es una herencia eterna, ¿verdad? Allá Dios nos prometió que no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, como están ahorita nuestros hermanos que han partido, ¿verdad? En el seno de Abraham, gozosos, ¿verdad? Siendo consolados. Y nos están esperando. He ido a muchos funerales, ¿verdad? De hermanos también. Y los hijos dicen: yo quiero ir con mi papá. Yo quiero ir a donde mi mamá va a ir. Pues fácil. Haz la voluntad de Dios como esos hermanos lo hicieron. Persevera hasta el final. Sé fiel hasta el final. Y tendrá también la corona de la vida, como esos hermanos la obtuvieron. Si queremos estar con ellos en la eternidad, hagamos lo mismo que ellos hicieron. Obedecer al Evangelio y ser fiel a Dios. Llevar una vida apartados del pecado, sirviendo a nuestro Señor y sirviendo al prójimo.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué perseverar, hermanos? ¿Por qué ser fieles? Hebreos capítulo 2. ¿Qué acaso podemos perder esa salvación? Y decíamos ahorita, ¿verdad?, que los testamentos se cambian de herederos, se pueden quitar unos y poner a otros. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una pregunta retórica que sabemos la respuesta. La misma pregunta nos da la respuesta. No vamos a escapar. No habrá escapatoria. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidarla, hermanos. Debemos perseverar, seguir fieles, porque podemos perder la salvación. Apocalipsis 20:15. Podemos perder esa heredad, esa herencia. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se puede borrar el nombre de nosotros del libro de la vida? Al obedecer el Evangelio, Dios nos añade a su iglesia. Los que habían de ser salvos, dice Hechos capítulo 2, 38. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 2, 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día 3,000 personas. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. De estas personas que obedecieron el Evangelio, sus nombres son escritos en el libro de la vida. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, nos hacemos cristianos, nos ponemos en Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y hay que perseverar, mantener ese nombre inscrito ahí, hermanos, en el libro de la vida. Hay peligro de que nuestro nombre sea borrado. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que nuestro nombre puede ser borrado si no hacemos la voluntad de Dios, si nos apartamos del camino de Dios. Y Apocalipsis 2:10, ahí atrásito, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quiere ser partícipe usted de esta herencia preciosa que Dios ha preparado para sus hijos? Es necesario nacer de nuevo. Si no lo ha hecho, y estar en Cristo, ¿verdad? A través de obedecer su evangelio. Y así ser hijo de Dios y coherederos con Cristo Jesús. La mayoría de nosotros hemos obedecido el evangelio, hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, estamos en el camino, estamos en Cristo, somos hijos de Dios y perseveramos, ¿verdad? Fieles. Tratamos con todas nuestras fuerzas porque queremos ser herederos de todas las cosas que nos dice Apocalipsis 21. Estar en ese lugar celestial con nuestro Dios. No sé si esta mañana alguien más quiera obedecer el evangelio, ser bautizado para el perdón de sus pecados. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.